Muy buenos días, estimadas y estimados alumnos. Bienvenido a esta clase, la segunda clase que tiene que ver con los temas de los desafíos de desarrollo sostenible. Recordarles que la primera clase la vimos en formato sincrónico, donde visualizamos los cuatro primeros desafíos. Y vamos a continuar esta tónica. Hoy nos correspondía clase asincrónica debido, ¿cierto?, a el cronograma de este curso en sí, en donde vienen ya preestablecidos los horarios donde vamos a tener clases asincrónicas. Como les comentaba, a mí esta parte me gusta un poco más conversarla. Lamentablemente tenemos que adaptarnos, ¿cierto?, a lo que nos informa y lo que nos describe el ramo en sí. Entonces, para yo poder tener algún tipo de feedback, algún tipo de comentarios relacionados con los cuatro desafíos que vamos a hablar en esta clase asincrónica, les voy a dejar habilitado un foro, específicamente en una de las áreas que yo se las voy a mencionar cuando avancemos en esta clase, porque me gustaría saber sus impresiones en relación a ese desafío planteado y cómo lo perciben en Chile y en sus vidas también cotidianas. Entonces, vamos a hablar específicamente en ese foro de uno que es el que más me llama la atención en estos momentos por la contingencia, por lo que está pasando en el mundo y saber un poco más de qué les ha pasado nos va a ayudar a ustedes también a comprender a los unos a los otros y tal vez opinar en relación a alguna experiencia que tuvo algún compañero o compañera. ¿Ya? Así que vamos a continuar y finalmente recuerden que una vez visto los 17 desafíos de desarrollo sostenible, vamos a trabajar en ellos en la plataforma Miro. Como ustedes saben, ya hablábamos de los cuatro primeros, es decir, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar y educación y calidad. Eso ya los vimos. Ahora vamos a hablar de igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante y trabajos decentes y crecimiento económico. Serían los cuatro tópicos que vamos a tocar el día de hoy. Lo primero, y es el que realmente que quiero que compartamos, es el cual yo voy a abrir un foro de discusión, es sobre la igualdad de género. Dice que se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas, las niñas están escolarizadas y se obliga a menos niñas al matrimonio precoz. Hay más mujeres con cargos en los parlamentos y en posiciones de liderazgo y las leyes se están reformando para fomentar la igualdad de género. ¿Ya? A pesar de estos logros todavía existen muchas dificultades. Las leyes y las normas sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas. Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en todos los niveles de liderazgo políticos y una de cada cinco mujeres y niñas entre 15 a 49 años afirma haber sufrido algún tipo de violencia sexual o física de manos de una pareja íntima en un periodo de al menos 12 meses. Cifras realmente impactantes, cifras que espero no hayan vivido ustedes y logremos, ¿cierto?, educar de buena manera a las futuras generaciones para que esto ya finalmente se elimine. Ya con la generación de los millennials se ha visto un gran progreso, la mujer está mucho más empoderada y además se ve un apoyo fuerte en temas también de igualdad de género de parte de los hombres. Estoy hablando de la generación millennials. Yo creo que la generación es un poco más antigua, la generación X, la baby boomer, todavía tienen ciertas cosas y conceptos en la cabeza un poco más anticuados que no le han permitido evolucionar. Pero siento yo que con la generación de los millennials se marca el gran paso hacia la igualdad de género y creo, y tengo la convicción de que tal vez con la generación Z, que es la generación que viene después de los millennials, esa ya no sea prácticamente un tema y finalmente la igualdad de género sea transversal y finalmente logremos ese gran resultado. Vamos a hablar de las metas que se propusieron a acá al 2030, recordando siempre que los objetivos de desarrollo sostenible realmente son objetivos que se comprometieron los países miembros de la ODS para cumplirlo. Es decir, esto tenemos que llegar a cumplirlo al 2030. Entonces dice poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. Ya, yo creo que eso sí ha tenido un gran avance de acá al 2030. Obviamente no hemos logrado erradicarlo, la discriminación, pero sí ha habido grandes avances. Eliminar todas las formas de violencia contra la mujer y niñas en el ámbito público, privado, incluido la trata y explotación sexual y otro tipo de explotaciones. Yo creo que acá todavía nos falta harto en avanzar. La violencia física se sigue viendo, se siguen notando, ¿cierto? Cuando hay noticias de parricidio, femicidio, cifras lamentables que esperemos que con el futuro y con el paso del tiempo prácticamente se vayan disminuyendo a lo mínimo o a lo nada, ¿ya? Recuerden que todo es un proceso, es difícil erradicar algo de
un momento a otro. Por eso se establecen un periodo de 15 años para el desarrollo de estos desafíos. Esperemos que sigamos avanzando. Yo creo que acá en Chile principalmente es un tema, el tema de la violencia, que todavía no se erradica y no se trabaja de buena manera. Eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz, forzado y la mutilación genital femenina. Yo creo que esto sí es un tema importante, pero está ligado más a países subdesarrollados o algunos países, ¿cierto?, que tienen tendencias de religiones bastante antiguas, bastante, no sé cómo expresarlo para no ofender a nadie, pero religiones que tienen ciertas tendencias bien machistas en sus dogmas, y que obviamente hacen que esa cultura en sí soporte y valide incluso esa forma de actuar. Pero yo creo que los países en vías de desarrollo, en los países desarrollados, esta parte ya está más o menos superada. Así que hay que ayudar a los países en esas condiciones para que logren salir de esas prácticas nocivas. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país. Acá sí hay un tema que me gustaría que realmente ustedes pudiesen expresarse. Reconocer, ¿cierto?, ese trabajo doméstico de parte de la mujer que era dueña de casa, que se dedicaba a la cría de sus hijos, principalmente en palabras, digamos, del común de la gente, del gran general, era como: no, eso no es un trabajo, simplemente te dedicas al cuidado del hogar. Eso está mal. Todos sabemos que una persona en la casa, ya sea hombre o mujer, trabaja mucho más incluso de lo que puede trabajar una persona que tiene ciertas horas designadas de trabajo. El trabajo en la casa es de todo el día, 24/7, el cuidado de los niños, sobre todo el cuidado de los adultos mayores que están postrados. Por lo general son cargas que se le cargaban a la mujer. Yo creo que esto igual ha ido cambiando, lo digo por experiencia. Recuerden que yo estoy en cuanto se llama, en la generación millennials, dentro de esta generación, y he visto por lo menos la transformación de parte de algunos amigos que tienen familia, que tienen hijos, que ellos realmente están preocupados. Incluso hay amigos cercanos que han renunciado a su trabajo para cuidar a sus hijos, y su señora, su esposa o su pareja en sí continúa sus labores laborales como está establecido. Entonces, siento yo, por lo que he visto, por mi experiencia, que esto es algo que ha ido evolucionando, pero aún así no está reconocido todavía. No hay políticas públicas que ayuden y te digan, y que tú puedas realmente decir que tu trabajo doméstico es un trabajo real, es un trabajo que debiese ser remunerado de cierta manera, y que tengas todos los privilegios que un trabajo común y corriente, entre comillas, te entrega, ya sea acceso a salud, acceso a cotizaciones, etcétera. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios de la vida política, económica y pública. Yo creo que esto sí, nosotros ya tenemos mucha experiencia. Tuvimos una presidenta, ¿cierto?, mujer. Hay cargos públicos con mujeres muy bien empoderadas. Tenemos además algunas mujeres en estos momentos que están queriendo ser las próximas presidentas de Chile. Entonces es algo más que se ha evolucionado de manera bastante más rápida acá en Chile. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según los acordados en conformidad con el programa de acción de las conferencias internacionales sobre la población y el desarrollo, la plataforma de acción de Beijing y los documentos finales de su conferencia de examen. Bueno, el derecho, ¿cierto?, a la vida reproductiva, esto también es un tema a discutir. También me gustaría que lo planteasen, qué piensan en relación a esta decisión reproductiva, sobre todo el derecho a aborto, ¿cierto? Es un tema bastante complejo de abordar, principalmente por algunas restricciones. Yo lo veo desde el punto de vista más religioso tal vez, más tradicionalista, en donde algunas religiones, ¿cierto?, dicen que el aborto es homicidio, que prácticamente estás eliminando una vida. Hay otros pensamientos un poquito más, no sé si decirlo liberales, yo creo que más actualizados, por así decirlo, que realmente piensan que la mujer tiene el derecho a decidir cuándo y cuándo no reproducirse.
si fue un accidente o no, o si fue una violación, por ejemplo. Yo estoy completamente a favor de todo lo que tenga que ver con la decisión de parte de la mujer, porque finalmente es su cuerpo, ella es la que va a tener a esta difícil tarea de ser madre y ella debiese tener el derecho a decidir. ¿Ya? Es un tema bastante complejo, me gustaría saber su opinión y eso lo vamos a colocar también dentro del foro para que ustedes puedan contarme su opinión. Exprésenlo de todas formas, acá la idea es que sea bastante eh, seguro el compartir tu visión. Si tú realmente tienes una formación un poco más religiosa, evangélica, católica, la religión que profeses, y tal vez de tu pensamiento si consideras que es un tema complejo el del aborto que lleva a lo que tiene que ver con la pérdida de una vida humana, me gustaría también comprender tu opinión y que seamos respetuosos con cada una de las opiniones. Siempre es bueno abrir el diálogo y la discusión sana, ¿ya? Así que me gustaría conocer ahí sus impresiones. 5A dice, emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos de los recursos económicos, así como acceso a la propiedad, al control de tierras y a otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia, los recursos naturales, de conformidad a las leyes nacionales. El B dice, mejorar el uso de la tecnología instrumental a partir de tecnología de la información, las comunicaciones para promover el empoderamiento de las mujeres. Yo creo que eso sí se ha dado bastante en los últimos tiempos. Y aprobar y fortalecer las políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas en todos los niveles. Esta parte de las políticas más acertadas yo creo que aún no se ha dado, yo creo que estamos en proceso. Lo bueno es que siento que va a haber un cambio político importante con esta nueva reestructuración, ¿cierto? Que se está haciendo a nuestra constitución y posteriormente al nuevo presidente, ¿cierto? Que va a estar liderando el país en este proceso de cambio constitucional. Así que creo que se vienen grandes noticias. Hay una gran representatividad de parte de los movimientos femeninos dentro de los constituyentes. También, bueno, muchas temáticas en relación con los pueblos originarios. Así que creo que existe una gran representatividad en esa parte y siento y tengo la esperanza y la convicción de que estas políticas acertadas relacionadas con la igualdad de género sí se van a establecer en estos nuevos cambios de políticas, leyes y constituciones chilenas. Bien, como les comento, simplemente voy a dejar el foro relacionado con esta igualdad de género, porque es un tema que me gustaría conocer de parte de ustedes. Los otros temas los vamos a dejar para conversarlo. Yo creo que dependiendo de cada proyecto, cuando estemos ya desarrollándolo, el desarrollo del curso terminado de los 17, cada uno de ustedes yo creo que va a tener que establecer o evaluar cierta empresa y ustedes me dirán en qué impactan, cómo impactan en algunos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, perdón. Así que vamos a avanzar. Esto es un temazo, sobre todo para nosotros que vivimos en la región de Atacama, para todos los que viven en el norte de Chile. Es el acceso a agua limpia y saneamiento. Todos nosotros sabemos que en Copiapó eso no existe, no tenemos agua potable. Si bien se ha conseguido progresar de manera sustancial a la hora de ampliar el acceso a agua potable y saneamiento, existen miles de millones de personas, principalmente en áreas rurales, que aún carecen de estos servicios básicos. En todo el mundo, 1 de cada 3 personas no tiene acceso a agua potable salubre. 2 de cada 5 personas no disponen de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y jabón y más de 673 millones de personas aún defecan al aire libre. Cosas tan básicas como el acceso a un baño, de sentirse cómodo, ¿cierto? Realizando nuestras necesidades primarias, muchas personas, millones de personas en el mundo no lo tienen. Hace poquito, no sé si ustedes se lo he mencionado en clase, pero yo soy un seguidor de un youtuber que se llama Luchito Comunica, no sé si ustedes lo ubican, pero es un youtuber que se dedica a explorar el mundo, hace varios, ¿cómo se llaman? Bueno, hace directos, hace videos relacionados con la experiencia que tiene al visitar varios países del mundo. Y el último video que subió, que les recomiendo mucho ver su canal porque es bastante educativo dentro de lo entretenido, es Venezuela. ¿Ya? Así que tampoco es algo tan lejano lo que nosotros estamos visualizando como países africanos, etcétera. Acá un país latinoamericano cercano a nosotros como es Venezuela no tiene acceso a agua potable gran parte de su población. Y ahí mismo en ese video Luchito Comunica lo expresa porque él fue a un barrio común, un barrio clase media como no tenemos nosotros,
y en los baños principalmente habían puros tarros, no había agua potable. Si bien tenían la infraestructura, digamos, un baño, una ducha, un lavamanos, pero no había agua corriendo por esos ductos. Así que finalmente la gente se bañaba con cacerola y comentaba ahí que la gente estaba muy acostumbrada a eso y lamentablemente ellos ya se acostumbraron a su situación actual. Un temazo para conversar. Va a ver cuáles son las metas del año 2030. De aquí al 2030, lograr el acceso universal y equitativo de agua potable a un precio asequible para todos. Eso también es muy importante, no solamente hacer cañería, hacer infraestructura, sino que también dar el acceso a un precio que realmente se pueda pagar. Imagínense a esas personas en África que ni siquiera hay alcantarillado, que llegue el alcantarillado, que les den agua potable, pero principalmente, o que les den un precio que sea imposible para pagar para ellos. Así que no es solamente la infraestructura y el acceso, sino que también tiene que ver con asequibilidad desde el punto de vista de precio. De aquí al 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, presentando especial atención a las necesidades de la mujer y las niñas en personas en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque, mire, imagínense las grandes dificultades que tienen estos países subdesarrollados, África, en donde la higiene es prácticamente nula y el acceso a salud, que lo vimos en la clase pasada, también es muy difícil. Entonces, mientras tú vayas colocando todos estos componentes de defecaciones al aire libre, más plagas, más enfermedades, microbios, todo. Entonces, finalmente es una cadena en que finalmente no permite surgir a estos países. Si no tienes acceso a agua, vas a tener una mala o un enfrentamiento directo con microbios, microorganismos, enfermedades, infecciones. Y cuando tengas esas enfermedades, lamentablemente no tienes el acceso a salud, no hay un profesional que te pueda ayudar, no hay medicamentos. Entonces, finalmente, las tasas de mortalidad de estos países son sumamente altas. Sobre todo en niñas, en niños, en abuelitos. Bueno, la tasa de mortalidad, ¿cierto? Eh, es bastante joven en esos países. No llegan a ser abuelitos en sí, la gran mayoría. De aquí al 2030, mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando las emisiones de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad del porcentaje del agua residual sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgo a nivel mundial. Acá sí que nos vemos afectados nosotros. Nosotros en Chile tenemos una gran cobertura de acceso al agua limpia, no en los lugares, como bien dice acá, en rurales. Se sabe que para los lugares donde no está urbanizado, la gente tiene que optar por pozos, lo cual también es un riesgo, ¿cierto? Porque esa agua no está sanitizada, pero finalmente, si somos bien realistas, yo creo que esa agua de pozo podría estar incluso más limpia que el agua que consumimos nosotros directamente de la llave, debido, ¿cierto?, a los altos porcentajes y concentraciones de metales que tiene nuestra agua, entre comillas, potable. Por lo cual nosotros nos vemos afectados y cada uno de nosotros en nuestros hogares tenemos que tener sí o sí bidones, ¿cierto?, con agua em, purificada, debido a que si tomamos esta agua de la llave nos enfermamos de inmediato de la guata. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí sí. Yo si tomo un vaso de agua de la llave, de inmediato siento un malestar estomacal. Y si seguimos este proceso y crecimos tomando esta agua, finalmente vamos a estar con un montón de problemas de salud en el futuro. De aquí al 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad y la extracción y abastecimiento del agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. Nosotros tenemos una falta de agua, tenemos un río sin agua. Por lo general siempre le echamos la culpa a la gran minería, pero el gran consumidor de agua en nuestra región es la agricultura. Los agricultores de acá de la parte hacia los loros, no sé si han ido, pero está lleno de parrones. La agricultura se lleva, por lo que recuerdo en la estadística, el 70% del agua consumida. ¿Ya? La minería, si bien consume harto, ellos también tienen unos procesos de reciclaje de agua y además de extracción de agua desde el mar en algunos casos. ¿Ya? Así que, de cierta manera, igual no están consumiendo el agua que debiese llegar a nosotros, entre comillas. Como siempre les digo, siempre va a haber el medio ambiente siempre se va a ver perjudicado debido a la acción industrial. La acción industrial, de cierta manera, si es bien controlada, no debiese ser un problema, de hecho, debiese ser un aporte al crecimiento social
para la generación de empleo, pero lo que hace falta, ¿cierto?, es realmente encontrar este punto de equilibrio en donde se pueda realmente progresar económicamente a través de el mejoramiento industrial, pero a la vez no dañando de tal manera al medio ambiente y por sobre todo, ¿cierto?, cuidando a la población, a la comunidad, que son los tres ejes de sostenibilidad, recordando siempre que es crecimiento económico, pero asegurando un bienestar medioambiental y un bienestar social. De acá al 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles e incluso mediante cooperación transfronteriza según proceda, es decir, si hay algún país que no tenga acceso a agua y se les dificulte enormemente debido a las circunstancias que existen en ese país, poder cooperar con otros países vecinos que realmente les permitan este acceso al agua potable. De aquí al 2030, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. Tarea titánica, no sé cómo se podría hacer eso acá en la región, sería interesante. Ahí dice 2020, sí, al 2020 la idea era hacer esto. No es que esté errado, porque habían metas que eran a menor plazo. Ya saben ya que en el 2020 no se cumplió esto. Tal vez acá en Chile, tal vez en otros países sí lo han logrado. De aquí al 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado de los países en desarrollo para la creación de capacidad de actividad y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de capacitación del agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. Yo creo que aquí, desde el punto de vista innovativo, sí ha habido grandes avances y de hecho me ha tocado acá en Atacama trabajar con varios proyectos relacionados con el agua y su saneamiento, con proyectos de innovación. Es bastante. Lo que pasa es que por lo general los mayores problemas donde tú habitas son los mayores incentivos o la mayor inspiración para el desarrollo de innovaciones. Como en Atacama el tema del agua es un temazo. He trabajado con muchos proyectos de innovación relacionados con este cuidado y también mejoramiento y saneamiento de las aguas. Creo que es un área importante de trabajar en la región donde está el problema y donde están problemas están las oportunidades. Así que ahí hay una oportunidad de generar proyectos para quienes quieran desarrollar proyectos y visualizando también que como es un objetivo de desarrollo sostenible, debe haber plata de algún organismo público. Obviamente en Corfo lo hay, pero el Corfo es más general. Pero debe haber mucho incentivo para el desarrollo de proyectos que tienen que ver con esta temática. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. Es decir, no solamente esto no es un tema de empresa. Cuando solucionemos el tema de la empresa, no. Tiene que ser a la vez, tiene que ser en paralelo. Tanto la población, los consumidores, nosotros tenemos que educarnos en el cuidado del agua. Tenemos que saber ahorrar agua, tenemos que saber darnos duchas tal vez más cortas, tenemos que cortar el agua cada vez que nos lavamos los dientes. Entonces, son pequeñas acciones que también corresponden de ti, de ustedes, de mí, de nosotros, poder aportar, ¿cierto?, en este gran desafío de aguas limpias. Acá sí tenemos algo ya un poquito más luminoso, por decirlo así, energía asequible y no contaminante. El mundo está avanzando hacia la consecución del objetivo 7 con indicios alentadores de que la energía se está volviendo más sostenible y ampliamente disponible. El acceso a la electricidad en los países más pobres ha comenzado a acelerarse, la eficiencia energética continúa mejorando y la energía renovable está logrando resultados excelentes en el sector eléctrico. A pesar de esto, es necesario prestar una mayor atención a las mejoras para el acceso a los combustibles de cocinas limpios y seguros y a la tecnología para 3.000 millones de personas para expandir el uso de la energía renovable más allá del sector eléctrico e incrementar la electrificación en la África subsahariana. Bueno, como les comentaba, esto es una foto real de Atacama, ¿cierto? Ya yéndose a Diego de Almagro, estamos llenos de plantas solares. Algunos de ustedes tal vez dirán, no, pero mira cómo contaminan, ¿cierto?, el paisaje en relación a los desiertos. Puede ser, sí, puede haber, ¿cierto?, algún tipo de desperfecto visual, paisajístico en relación a los desiertos, pero esto tampoco es un daño excesivo.
Desierto hay y mucho. Se pueden visitar varias zonas alejadas de estas plantas si es que realmente te interesa el montañismo, las dunas, el sandboard, etcétera. Pero el hecho de tener la mayor cantidad o ser una de las regiones con mayor cantidad de plantas solares nos permite a nosotros estar orgullosos de que la gran cantidad de energía que desarrollamos es relacionada con la energía sostenible, las energías limpias. Pero como bien dice el enunciado, no nos quedemos ahí, esto es un gran paso. De hecho, se desarrollaron muchas políticas públicas para el incentivo de que empresas internacionales vinieran y implementaran sus plantas solares acá en la región. Por eso, en un momento a otro, ustedes se dieron cuenta que estábamos llenos de plantas. Fueron muchos incentivos gubernamentales para que esto así sucediese, y es algo bastante positivo. Así como se dieron estos incentivos, es como realmente se debe trabajar el tema de la energía y el mejoramiento de tu región en sí. Entonces, ¿qué nos falta ahora? Ya tenemos cubierta la energía eléctrica, nos faltan las energías fósiles, por ejemplo. La contaminación debido a la quema de combustibles fósiles sigue siendo un problema, una contaminación. Santiago sigue estando muy contaminado, lleno de smog. Entonces, tenemos que trabajar en otras líneas relacionadas con la energía, adquisición de energía, por otros medios que no sean necesariamente lo eléctrico. Lo eléctrico, digamos que está un poco más cubierto. De acá al 2030, estas son las metas: garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiable y moderno. De acá al 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en conjunto con fuentes energéticas. De acá al 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de eficiencia energética. De acá al 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativa a la energía limpia, incluido las fuentes renovables, la eficiencia energética, las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnológica limpias. Acá hay un temazo. Esta cooperación internacional, como les digo, sí se realizó acá en Atacama. Sí se realizaron bastantes esfuerzos políticos para el incentivo, para que empresas extranjeras llegasen y pudiesen operar acá con estas plantas solares. De acá al 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo. Perdón. Acá hay un tema también que hay que discutir, que es interesante que empiecen a pensar. Si bien la industria de energía renovable, específicamente solar acá, se proliferó, aumentó considerablemente en las últimas décadas, si lo vemos desde el punto de vista de capacidades humanas, de capacitaciones, de personas expertas en el área, acá no tenemos. De hecho, las grandes universidades o los institutos técnicos tienen, creo que sí hay algunas carreras técnicas relacionadas con energías renovables, pero finalmente es una industria que explotó y que la parte educativa no fue capaz de darse cuenta a tiempo para generar y desarrollar capital humano que pudiese, ¿cierto?, trabajar de una manera más específica y especializada. Porque obviamente las industrias energéticas sí dan empleo, pero tal vez empleo un poquito más cotidianos y normales. Pero estamos hablando de la alta especificación técnica, los altos conocimientos relacionados con energías renovables. Debiésemos haber actuado desde la parte educativa un poquito más acelerado, cosa de que a medida que aumentase, ¿cierto?, esta tasa de implementación de energías renovables solares, nosotros igual hubiésemos tenido una amplia cantidad de profesionales que pudiesen operar esta empresa. Y lo que se está haciendo ahora, obviamente, es traer estos expertos o del extranjero o de otras partes del país. Bien, vamos a terminar esta clase con el trabajo docente y crecimiento económico. Trabajo decente, no trabajo docente, leí mal. Relacionado, ¿cierto?, con cómo nosotros generamos empleo, pero un empleo, como decían las campañas políticas, ¿cierto?, mejor un crecimiento económico con buenos empleos y empleos de calidad. Un crecimiento económico inclusivo y sostenido puede impulsar el progreso, crear empleos decentes para todos y mejorar los estándares de vida.
COVID ha alterado miles de millones de vidas y ha puesto en peligro la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional prevé una recesión mundial tan mala o peor que la del 2009. A medida que se intensifica la pérdida de empleo, la Organización Internacional del Trabajo estima que cerca de la mitad de todos los trabajadores a nivel mundial se encuentran en riesgo de perder sus medios de subsistencia. Perdón, estaba tomando un poquito de agua para aclarar la garganta. Esto, si es algo que no hemos visto afectado, yo creo que tal vez la gran mayoría de ustedes, de cierta manera, el COVID repercutió en alguna forma en su economía familiar, ya sea o porque alguien contrajo la enfermedad, o ya sea por la pérdida de cientos y miles de empleos debido a al cierre de algunas empresas. Cuando quebraron, ¿cierto?, muchas empresas, muchas pymes, sobre todo las pymes que son el motor principal de la economía chilena, muchas personas quedaron sin empleo. Cuando se cerraron los restaurantes, por ejemplo, tantos meseros que quedaron sin acceso a esa sostenibilidad, y etcétera. O sea, es algo impactante. Lo bueno, no sé si ustedes tienen el mismo pensamiento, pero se ha visto recuperación, se ha visto, es cosa que vayan al centro de nuestra ciudad y van a encontrar que la vida fluye. A mí me impactaba, una de las cosas que más me impactaba en este periodo de cuarentena, es que cuando yo salía a hacer ciertos trámites o las compras en el supermercado, ¿cierto? Y pasabas por el centro, ver ese centro cerrado, ese centro muerto, para mí era algo bastante doloroso. Estoy acostumbrado y me gustan a mí las ciudades vivas, las ciudades donde tú puedas recrearte, donde puedas comprar, donde puedas pasar buenos momentos con tus colegas, con tus amigos. Soy mucho de disfrutar los beneficios que te entrega una ciudad. Entonces, para mí, ver ese panorama de un centro cerrado, donde no puedes ir a un restaurante, donde tienes que estar encerrado y pedir todo a domicilio. Muchos de los emprendedores tuvieron que adaptarse a esta circunstancia, y una de las cosas positivas que podemos hablar es que esto ha permitido que las empresas avancen. Según un estudio recientemente publicado, dice que nosotros, mundo en general, avanzó al menos 5 años en temas de digitalización debido a la pandemia, ya que las pymes que estaban acostumbrados, ¿cierto?, a trabajar, a que el público fuera a sus locales, tuvieron que adaptarse o morir, y tuvieron que digitalizarse como para mantener cierto flujo de ingresos que le permitieran sobrevivir en esta pandemia. Por eso, y como ustedes saben que yo trabajo tanto con emprendedores, yo siempre les voy a recomendar, si tienen que comprar algo, cómprenle a un emprendedor. Si quieren comprar un regalo y saben que su amigo está con un emprendimiento, cómprenle a él. No vayan a los moles, ellos ya están sobrados de plata. Reactivemos la economía desde parte del emprendimiento. Espero que tengan este mismo pensamiento y apoyen a estas personas. Incluso a la persona, yo prefiero comprarle muchas veces a la persona que está de manera ilegal, aunque no debiese ser así, pero una persona que está de manera ilegal en la calle vendiendo algo, prefiero invertir en esa persona frente a invertir en una empresa tan grande. Obviamente hay cosas y cosas, hay momentos y momentos, ¿ya? Pero si tú estás buscando algo rápido, yo prefiero siempre invertir en el emprendedor. Vamos a hablar un poco de las metas 2030 para finalizar. Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad a las circunstancias nacionales, y en particular el crecimiento del Producto Interno Bruto al menos en un 7% anual en los países menos adelantados. Esto, nosotros ya veníamos mal sin pandemia. Creo que estábamos creciendo, si mal no recuerdo, entre el 1 y el 3, no recuerdo específicamente, estoy hablando antes de pandemia. Ya veníamos muy mal creciendo de nuestro PIB, y ahora no he visto las últimas tasas de crecimiento, pero yo creo que estamos en números rojos. Lograr niveles más elevados de la productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas, centrándose en los sectores con mayor valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra. Acá es importante que cuando uno menciona trabajo decente, lo que queremos hacer es finalmente vender tecnología. Y quiero que entiendan el concepto de tecnología. Tecnología no es un aparato electrónico que yo ocupo como un celular, etc. Obviamente sí lo es, pero el concepto de tecnología va más allá. Tecnología es conocimiento, es decir, tú vendes conocimiento. Y el conocimiento puede ser expresado a través de un producto o un servicio. Es decir, yo creo que ya tenemos que estar, hace mucho rato ya, pero ya nuestra generación
está dejando de lado los commodities, está dejando de lado... ¿Por qué vendemos la fruta a los chinos? Debiésemos venderle los jugos. ¿Por qué vendemos el cobre? Yo creo que estas frases son clichés, pero realmente tenemos que visualizar ese crecimiento. ¿Cómo se hizo? Siempre recuerdo una anécdota que me contaba un profesor, que se me olvida siempre la ciudad o el país en específico que me contaba. Pero, por ejemplo, había un país muy similar a Chile en estos momentos, hace como 10 años atrás. Es decir, este país está evolucionado en Chile como 10 años. Y en el momento en que estamos nosotros ahora, ellos lo que hicieron fue transformarse en proveedor tecnológico. Es decir, también era un país minero, un país dedicado a la extracción de recursos minerales. ¿Qué pasa cuando uno se dedica a una industria y la perfecciona y es, digamos, como uno de los referentes mundiales de esa industria? Es que tú generas mucho conocimiento, generas mucho know-how. Por lo tanto, dentro de tu empresa, el conocimiento que tienen esos técnicos, esas personas que componen que son colaboradores de tu organización, es muy valioso. Y lo que hicieron ellos, por ejemplo, tomar todo ese conocimiento, plasmarlo en máquinas, en procesos, en servicios y venderlo a países un poco más atrasados, pero que también eran mineros. Entonces, por ejemplo, nosotros ¿qué debiésemos hacer? Esto es una opinión personal. Nosotros debiésemos venderle tecnología minera a países como Perú, países que están recién partiendo, o sea, no recién partiendo, pero la industria minera de Perú es más pequeña, mucho más pequeña que la de Chile. Entonces, nosotros debiésemos haberle vendido tecnología a ellos y no seguir exportando mineral bruto. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen la actividad productiva, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y el fomento a la formalización, el crecimiento de la microempresa y pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. Acá sí tenemos una gran ventaja en Chile, existe mucho financiamiento, existen muchas fuentes, está Corfo, está Cercotec y también hay financiamiento específico dependiendo de la industria. Por ejemplo, están los FIA, los proyectos FIA del Ministerio de Agricultura. Si les gustan las artes y quieren hacer proyectos de arte, emprendimientos de arte, está el fomento a la cultura del parte del Ministerio de la Cultura. Entonces, en Chile es uno de los países privilegiados en el acceso a financiamiento y al desarrollo de emprendimientos y startups. Recuerden la diferencia entre un emprendimiento y una startup, que emprendimientos de desarrollo, emprendimientos más tradicionales, pero también emprendimientos de innovación y emprendimientos dinámicos. Así que creo que tenemos una gran ventaja frente a los países vecinos. Mejorar progresivamente de acá al 2030 la producción y el consumo eficiente de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente conforme al marco decenal de los programas sobre modalidad de consumo y producción sostenible, empezando por los países desarrollados. Es decir, los países desarrollados son los primeros que tienen que preocuparse ahora, ¿cierto?, de la producción sostenible. Es decir, no gastar más, ¿cierto? O sea, no producir más de lo que gastamos para no tener exceso y pérdida de materias primas, pérdida de suelo, etc. Ahí ustedes recordarán las 3 consignas de lo que es la sostenibilidad. De aquí al 2030, lograr el empleo pleno, productivo, el trabajo decente para todas las mujeres y hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración para el trabajo de igual valor. Acá estamos, ¿cierto?, mezclando el concepto que vimos al principio, que tiene que ver con la igualdad de género, que esa igualdad de género no solamente esa igualdad entre hombres y mujeres, que también las personas con dificultades tengan acceso a eso, que también los jóvenes recién salidos no les pidan 5 años de experiencia y realmente le paguen nada por recién salir de la universidad, siendo que pasaron por un proceso formativo súper potente, que lo más probable es que se hayan endeudado para haber estudiado y que realmente necesitan pagar esas deudas. Entonces, ¿cómo un estudiante que se endeudó tantos millones de pesos va a poder pagar esa deuda, siendo que en tu trabajo realmente no te pagan como corresponde, o se aprovechan de tu inexperiencia y te pagan sueldos menores? Eso se debe corregir, eso se debe trabajar, y de hecho los países más desarrollados se pelean este capital humano más nuevo, es decir, no son mirados menos como acá, sino que ese capital humano nuevo viene con nuevas formas de pensamiento, está más ligado a la tecnología, por lo tanto es más fácil trabajar en proyectos
digitales. Por lo tanto, hay que saber aprovechar ahora a este recurso humano que está ahí en recién salido de su proceso formativo. De aquí al 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y que no cursan estudios ni reciben captación. Los famosos NINI, yo creo que con ustedes trabajamos, ¿cierto? En Innovación y Emprendimiento 1, los famosos NINI, estas personas jóvenes que no están estudiando ni trabajando. ¿Por qué no lo hacen? Ustedes mismos lo investigaron. Muchas personas tienen que hacerse cargo del cuidado del hogar, tal vez personas, mujeres que quedaron embarazadas y tienen que cuidar a sus hijos, por lo tanto dependen monetariamente de su familia. Existen tantas realidades diversas, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que procurarnos de que darle la posibilidad real de que esos jóvenes o estén trabajando o por lo menos se estén formando para tener un trabajo un poquito mejor. Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluido el reclutamiento y la utilización de niños soldados de aquí al 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Un niño tiene que vivir, crecer, jugar, disfrutar y no trabajar. Los niños no debiesen trabajar, ¿cierto? Hasta la edad que les corresponda, hasta la edad de los 18 en este caso en Chile, pero eso yo creo que se ve también en cada cultura, porque también yo fomento, ¿cierto?, que los chicos menores de edad puedan tener acceso a algún trabajo, tal vez un part-time. Eso ayuda, ¿cierto?, a generar más seguridad en sí mismo también, que ellos también tengan el acceso, ¿cierto?, a tener una retribución monetaria, lo cual hace también que aprendan a cuidar ese dinero, les da muchas más responsabilidades. También estoy a favor en ese tipo de trabajos, tal vez de menores de edad, pero siempre y cuando sea consensuado por la familia, conversado, y sea un trabajo que no vaya en desmedro de su educación, que pueda compatibilizar perfectamente su horario y que obviamente permita el correcto crecimiento de esta persona. Pero obviamente a los 18 años tú tienes la opción, ya siendo un adulto, de seguir estudiando o de trabajar. Y el acceso a ese trabajo también debiese ser un trabajo decente y digno. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgo para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. Acá hay un temazo que estamos viviendo acá en Chile. La migración ha sido súper potente. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos amigos, incluso ya extranjeros, que ellos mismos a mí me han relatado esta experiencia, siendo ellos profesionales de sus países. Conozco varias personas venezolanas, por ejemplo, que se vinieron a Chile, profesionales al más alto nivel, que finalmente no podían acceder a un empleo debido a que no era reconocido tal vez esas capacidades o esos títulos. Recordando que para mí lo importante siempre va a ser las capacidades, las competencias, mejor dicho, las competencias de la persona. A mí no me interesa el título siempre y cuando ese trabajador sea competente, altamente competente en la faena o en la labor que yo le voy a encomendar. Me refiero yo como un empleador. Entonces, evitar eso, evitar esas discriminaciones por ser migrante. Acá todos somos humanos, todos somos iguales, y aprovechar las capacidades que tienen estas personas, pero obviamente pagándoles dignamente. De aquí al 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible y crear puestos de trabajo y promover la cultura y los productos locales. ¿Por qué esto es tan importante y está colocado como una de las metas 2030? Es porque el turismo es una de las prácticas económicas más sostenibles que podemos generar. Entonces, los grandes países desarrollados, ellos invierten mucho en la parte turística. Ellos quieren que ustedes vayan, o nosotros vayamos, viajemos a sus países, gastemos los recursos allá, porque saben que eso mantiene una economía viva, una economía que no te está destruyendo al medio ambiente. Obviamente si lo sabes cuidar, porque el turismo también puede ser muy nocivo, pero si se hace responsablemente, es una economía que te genera muchos ingresos como país y no te produce grandes daños. De hecho, es todo un aporte cultural. Por eso el turismo es tan importante. Y yo les pregunto, ¿por qué el turismo no está bien explotado en Atacama? No diría que es una responsabilidad de parte de quien ejerce el turismo, es decir, la agencia de turismo, los tour operadores, yo creo que hacen una pega excelente
y una pega destacable, porque finalmente tú estás luchando contra la marea. Trabajar turismo en Atacama, siendo que Atacama es una de las regiones con peores tasas de turismo, y lo pueden ver en Cernatur, es una tarea titánica, pero las personas que trabajan en el turismo son amantes de su labor, aman la región, quieren fomentarla, ellos visualizan oportunidades, ¿cierto? En donde nosotros vemos un desierto, un montón de tierra tal vez, ellos ven, oye, ven sandboard, ven caminatas, excursiones, ven los cielos más despejados para hacer astronomía, astrología. Disculpen si confundí el concepto, siempre se me olvida la diferencia, pero me refiero a ver los cielos, etcétera. El turismo debe ser un factor importante para el desarrollo de cualquier ciudad, de cualquier país, y creo que acá sí que estamos bastante débiles en términos de infraestructura, y esto yo la responsabilidad la asumo más desde el lado del Ejecutivo, es decir, del gobierno, ya que el gobierno debiese ser el que impulse esta industria, principalmente ofreciendo la infraestructura. O sea, ¿cómo yo puedo llevar a la gente a tal parte si ni siquiera está señalizado, si ni siquiera hay caminos decentes, si ni siquiera hay baños cerca de algunos balnearios? No sé, hay mucho que trabajar, pero como ustedes siempre saben que yo digo, donde están las dificultades, están las oportunidades. Entonces, trabajar el turismo yo creo que es una gran eh, instancia para desarrollar proyectos que tengan un buen futuro. Fortalecer la capacidad de la institución financieras nacionales para fomentar y ampliar los accesos a servicios bancarios, financieros y seguros para todos. Aumentar el apoyo a las iniciativas de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, incluso mediante el marco integrado mejorado por la asistencia técnica de los países menos adelantados en materia de comercio. Y finalmente, de aquí al 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y ampliar un pacto mundial para el empleo de la Organización Internacional del Trabajo con Discapacidad, así como la igualdad de remuneración para el trabajo de igual valor. ¿Ya? Estos son los desafíos finales que les presento el día de hoy. Concluimos el octavo. Nos quedan ahí todavía su resto de clases relacionadas con el descubrimiento de estos 17 desafíos ODS. Bien, chicos y chicas, muchas gracias por su atención y nos vemos en clase. Que estén muy bien. Hasta luego.